reciba los nutrientes y la oxigenación necesaria. Y entonces va a recibir la nutrición de esta porción y de la porción más externa que constituye el saco dentario. Y nos va a aparecer ahora el odontoblasto joven. Miren qué diferenciación, miren cómo está el núcleo, miren cómo están los elementos citoplasmáticos, se desarrollan sistemas de unión, entre ellos de tipo adherente, lo que mencionábamos, entre célula y célula, aumenta el volumen celular, como veníamos diciendo, la célula adopta forma cilíndrica y el núcleo se desplaza hacia distal. El polo proximal desarrolla una prolongación única que vamos a denominar a partir de este momento proceso odontoblástico. A esta célula, con esta formación, con esta citoformación, se denomina odontoblasto joven. Rápidamente varía o cambia o se convierte en un odontoblasto secretor, donde la predentina va a aparecer en esta instancia. El odontoblasto joven aumenta el volumen, adquiere una morfología cilíndrica, de ser una célula cúbica o cilíndrica baja, dicen algunos autores, adquiere ahora una forma cilíndrica que cada vez va aumentando su forma cilíndrica, aumenta su volumen, su estructura, ¿sí? Aumenta su longitud, se dispone en forma perpendicular a la lámina basal. Eso es fundamental, siempre en contacto con la membrana basal. ¿Para qué? Para ir formando o conformando los diferentes tipos de tejido. Inmediatamente el odontoblasto inicia su actividad secretora y pasa a denominarse después de odontoblasto secretor. Odontoblasto joven se convierte después en un odontoblasto secretor, entonces, ¿qué es esta estructura? Se manifiesta en el polo proximal o se manifiesta, digamos, en el polo apical, y secreta predentina que ocupa el espacio entre el órgano del esmalte y los odontoblastos. El odontoblasto maduro, donde ya va a adquirir su forma final, su forma ya de constitución terminal en su ciclo vital. Una vez formada la predentina, el odontoblasto constituye a la primera mineralización. Miren lo que decíamos hoy al principio, constituye o colabora con la primera mineralización de la formación de la dentina del manto, que es la primera dentina mineralizada que va a producirse en la pieza dentaria. Cuando la prolongación queda alojada en la matriz mineralizada, se forma el túbulo dentinario. El odontoblasto se produce desde el interior y se denomina odontoblasto maduro. Entonces, célula, toda la célula, chicos, a ver, este es el cuerpo de la célula, ¿sí? Cuerpo celular, y esta es la prolongación, pero todo es una célula, el cuerpo celular y la prolongación. Esto también es citoplasma, en este caso se denomina entonces el túbulo dentinario. El túbulo dentinario, que es donde va a estar justamente la prolongación de esta célula, de este tipo celular. Seguimos con el odontoblasto joven. A ver, en el proceso de diferenciación intervienen diferentes factores. Y miren este dato significativo. Este proceso tiene lugar en cada pieza dentaria según un patrón espacio-temporal específico. Es decir, la diferenciación específica de cada tipo celular en tiempo y en espacio. El epitelio dental interno, la lámina basal, las componentes de la matriz extracelular presentes en la papila dental y los distintos factores de crecimiento. Otro dato a tener en cuenta, factores de crecimiento que también intervienen en la diferenciación celular. Es otro de los componentes. Así es como se va desarrollando. Pero vamos ahora, ya nombramos a la predentina, que es la dentina, la matriz orgánica no mineralizada, pero vamos a ver ahora la formación de la dentina del manto, que es la primera dentina en mineralizarse.
La primera dentina es el primer indicio en el proceso denominado de la dentinogénesis, aparición de fibras reticulares entre los cuerpos de los odontoblastos. El cuerpo celular que vimos recién, aparece entonces una trama de fibras reticulares que se ubican entre dichos cuerpos y se abren en forma de abanico y se llaman fibras, atentos, con B corta, von Korff. Se denominan fibras de von Korff y parecen originarse a partir de la región subodontoblástica. Primera formación de la dentina del manto, el inicio de la mineralización. Esta primera dentina formada, que se denomina dentina del manto. Y aquí está la formación, ¿Sí? La primera matriz tendría su origen a partir de la papila dentaria, sería segregada completamente por los odontoblastos, en la zona de la cúspide. Hay presencia de fibras de colágeno 1 y 3. El colágeno tipo 3 es sintetizado por células ectomesenquimáticas en etapas embrionarias que dejan de sintetizarse cuando éstas se diferencian en odontoblastos. Ahí están los procesos, que son muy importantes porque van a dar lugar a la aparición en la dentina mineralizada de los espacios de Cermak, que ya vamos a ver a continuación. Formación de la dentina del manto. Miren cómo están las fibras de von Korff, entonces, perpendiculares al eje de la célula, al eje longitudinal de la célula, lo que sería perpendicular, entonces, al límite melodentinario, al futuro límite melodentinario. La matriz extracelular de la dentina del masto consta de gruesas fibras colágenas, incluidas en abundante sustancia fundamental amorfa, paralelas entre sí, perpendiculares a la lámina basal. Ahí estamos, lo que decíamos recién, sin leerlo estábamos explicándolos. ¿Por qué? Porque lo vemos en el esquema. Los esquemas es una forma, chicos, para poder ustedes hacer la interpretación de lo que sigue a continuación. A partir de eso podemos ver o podemos interpretar más fácilmente la parte fría, que es la parte de la lectura y del aprendizaje, ¿verdad? Cuando la predentina de la dentina del manto alcanza un espesor aproximadamente de 6 micrones, comienza el proceso denominado de mineralización. Comienza cuando la predentina alcanza ese grosor aproximado, comienza la mineralización de la dentina. Los odontoblastos, una vez que elaboran la predentina, van a participar en un comienzo de la mineralización de la misma, captando y almacenando calcio, elevando la concentración local de iones fosfato y formando, y este no es un dato menor, esta es la estrella de todo esto, formando las vesículas matriciales que van a ser las que van a dar lugar posteriormente a la finalización de la mineralización. Y aquí vemos cómo se produce esta mineralización, Más químicamente, el calcio puede alcanzar la predentina por vía intercelular, aunque lo hace a través del odontoblasto, fundamentalmente a través del odontoblasto. Lo que decíamos hoy, intracelular y extracelular. Y fíjense este otro dato también muy importante, que es la formación de canales de calcio internos dentro de la estructura celular y distintos sistemas como el intercambio sodio-potasio, sistemas ATPasa, dependiente del calcio, que facilitan la acumulación de algunas organelas, como es el caso específico de las mitocondrias. Fíjense cómo la célula, en este caso de los odontoblastos, van a tener una activa participación entonces en la mineralización de este tejido, de este importante tejido duro de la pieza dentaria. El primero en aparecer
en la pieza dentaria. Sigue la mineralización, miren la célula, como la estructura, como la composición celular, mineralización por vesículas matriciales, son formaciones esféricas, ahí está el diámetro de las mismas, delimitadas por una membrana, se origina por gemación a partir del odontoblasto, y en su interior el calcio y el fosfato precipita al encontrarse un microambiente adecuado para comenzar posteriormente con la formación de la predentina y la dentina del manto, después mineralizada. Recién una vez que se mineraliza la predentina, se forma nueva predentina para seguir conformando la estructura de la formación de la dentina. Simultáneamente con el primer depósito de la dentina del manto, los ameloblastos fagocitan, es decir, se comen a la lámina basal. Por ello, la interfaz esmalte-dentina está constituida por una mezcla de ambos tejidos. Y miren cómo avanzó esto, miren cómo cambiaron la altura de la disposición de los núcleos, cómo cambió la polaridad de los núcleos, cómo van apareciendo las estructuras y cómo se va reflejando en la forma, en la estructura de cada tipo celular, los diferentes procesos de diferenciación en cuanto a su morfología. Situación fundamental, miren esta estructura de los ameloblastos, cómo se van diferenciando y cómo se van diferenciando los odontoblastos. En forma simultánea, interdigitación, a una verdadera interfase entre ambas estructuras, entre ambos tipos celulares. Inducción de ambos tipos celulares. La mineralización de la dentina del manto sigue un patrón lineal. Los cristales de apatita se continúan con los del esmalte. ¿Por qué dice o nos acota esta placa esta explicación? Porque el proceso de mineralización, los componentes son los cristales de hidroxiapatita que están o que los vamos a encontrar tanto a nivel del esmalte como de la dentina, como del cemento y del hueso alveolar. Todas estas estructuras o tejidos duros de la pieza dentaria y su entorno va a estar constituido por estos cristales de hidroxiapatita que tendrán diferenciación, unos más estructurados, unos más con una forma predeterminada, con una disposición determinada, y otros ubicados con otro formato, con otra estructura y tal vez menos desarrollados. Pero cristales de hidroxiapatita que se encuentran en todos los tejidos duros de la pieza dentaria. Y acá tenemos otra vez el esquema de lo que venimos viendo desde hoy, la futura pulpa, el odontoblasto, la predentina, la dentina, el esmalte, los ameloblastos, el estrato intermedio, el retículo estrellado, toda la estructura, el desarrollo del proceso, en este caso del periodo folicular. Ya tenemos todos los tejidos conformados. Y después, una vez terminado de conformarse la dentina del manto, comienza la formación de la segunda tipo de dentina, que se llama dentina circumpulpar. ¿Por qué circumpulpar? Porque es la que rodea, es la que se forma última y la que rodea a la pulpa. A medida que se mineraliza, los odontoblastos maduros continúan secretando matriz orgánica, forman el resto de la dentina primaria, que pasa a denominarse, como decimos, dentina circumpulpar. A ver, estamos leyendo y sin querer vemos el esquema. Miren esto, como ahora las fibras de von Korff ahora ya no se ubican en forma paralela, se ubican en forma perpendicular al eje de esta célula, perpendiculares, y se ubican paralelos ahora al límite amelodentinario, formando la dentina circumpulpar. De esta forma, esta es la diferencia, digamos, estructuralmente, o la formación de la misma, más significativa y más importante. Otra diferencia, que las fibras son más delgadas y abundantes, mayor cantidad de fibras, más delgadas,
tienen una disposición irregular, forman una red de orientación perpendicular a los túbulos dentinarios. Y la sustancia amorfa es producida exclusivamente por el tipo celular y ya no por la periferia o la sustancia intercelular. En la mineralización no intervienen las vesículas matriciales, otra diferencia fundamental, y sigue un patrón globular mediante la formación de calcosferitos. Esto es lo que yo explicaba hoy. Calcosferitos, formación como verdaderos círculos que se van juntando unos con otros y al juntarse dejan espacios. Esos espacios, como mencionábamos hoy, en la dentina ubicada en la porción coronaria se denomina de Sermack, empieza con CZ, espacio de Sermack, con K final. Después lo vamos a ver bien escrito para que ustedes puedan explicarlo. Hablamos de dos tipos de maduración o de mineralización. Atención. La primera dijimos en la dentina del manto, lineal. Y ahora hablamos de la dentina circumpulpar globular, mediante la formación de calcoferitos. Miren ustedes una imagen del microscopio electrónico, evidentemente. Estos son los túbulos dentinarios. Esta es la dentina intertubular, entre los diferentes túbulos, mineralizada, rodeando a cada túbulo, y dentro de cada uno de estos túbulos está la prolongación entonces, porque recordemos que se mineraliza alrededor de los túbulos de los procesos de la prolongación de Thomes, ¿no? De la célula odontoblástica. Todo se mineraliza alrededor de esa estructura. Miren, ahí está, CZ, Sermack, espacios que no se mineralizan totalmente y quedan espacios en la cual se observan nítidamente en una microscopía óptica. Esto es microscopía óptica, esto es microscopía electrónica, evidentemente. Estas son entonces los túbulos dentinarios, este es el esmalte. Y miren qué diferencia, ¿no?, entre la microscopía electrónica, lo cual nos muestra a mayor aumento, muy nítidamente, muy claramente, lo que es el espacio intertubular, los túbulos a nivel de la microscopía óptica. En un diente por desgaste y en una preparación específica para microscopía electrónica. La dentina otro dato importante, atentos con esto, la dentina circumpulpar madura está más calcificada que la dentina del manto. Sin embargo, hay que aclarar que la estructura histológicamente es muy similar en cuanto a su estructura. Aquí vemos otra microscopía electrónica y aquí vemos justamente microscopía óptica y electrónica y un corte, un esquema de la dentina a nivel de la corona y a nivel de la raíz. Allí vemos cómo son diferentes las estructuras. El diámetro, el túbulo disminuye desde el cuerpo celular. Esto es algo importante, que me estaba olvidando. El túbulo es mucho mayor a nivel de donde comienza, a nivel de la primera zona de la pulpa, es decir, del cuerpo sale la prolongación celular. Allí es donde se ubica el mayor diámetro de la fibrilla de Thomes y se va disminuyendo hasta llegar al límite amelodentinario en el caso de la corona o al límite cementodentinario en el caso de la dentina. Bien, la posición rítmica de la matriz y la mineralización forman las líneas incrementales de la dentina. Bueno, bien, estas son líneas incrementales, porque son líneas que quedan demarcadas en la estructura y que por otra parte nos muestran la nueva formación de tejido, es decir, termina de formar y comienza la formación nueva, y cada formación rítmica en este proceso va
demarcando, va dejándonos de manifiesto en la estructura dichas líneas, ¿no? Incrementales o de formación. Bien, datos muy importantes hasta aquí, Y una vez terminada la formación de la dentina de la corona, comienza la formación, fíjense ustedes, de la dentina radicular, en donde van a participar evidentemente otros actores, que son del lado de la dentina las células mesenquimáticas indiferenciadas. Recordemos la presencia de la vaina epitelial de Herwitz, la unión del epitelio interno y externo de la vaina epitelial de Herwitz, y las células mesenquimáticas indiferenciadas provenientes de esta zona de la pupila dental, y las células mesenquimáticas indiferenciadas provenientes del saco dentario. Es más lenta que la de la corona y no por eso es menos significativa. Ya cuando veamos la parte del cemento, seguramente vamos a poder interpretar aún más la formación de la dentina a nivel de la raíz y de la parte, digamos, del cemento radicular. Hasta acá llegamos con la dentinogénesis. Vamos a cortar aquí porque se nos está haciendo muy largo el texto, la explicación, y ya volvemos con la amelogénesis. Gracias, ya volvemos a encontrarnos.